Vamos a hablar en esta presentación que contiene dos partes. En esta primera parte, ¿por qué después de la Virgen María y San José, Santa Teresa de Jesús es casi sin dudas probablemente la santa más importante de la Iglesia, con bases y fundamentos? Pero antes de comenzar, debemos aclarar las características para ser declarado doctor de la Iglesia. Para que una persona sea declarada doctora o doctor de la Iglesia, primero debe haber santidad de vida. Para que la Iglesia declare a un doctor de la Iglesia, tiene que esta persona haber sido declarado santo o santa. La persona ya debe haber estado canonizada antes de. Tiene que haber habido enseñanza. Debe haber sido reconocida durante mucho tiempo por su sabiduría espiritual y teología. Tiene que haber tenido riqueza de doctrina. Sus escritos deben aportar algo profundo, original y fecundo a la teología y espiritualidad. Sus escritos y enseñanzas tienen autoridad doctrinal, universal, y tienen que haber servido para guiar a los fieles. Deben ser escritos claros, fieles a la doctrina católica y aplicables a la vida cristiana. Y deben ser de uso universal. Sus obras y enseñanzas son útiles no solo en su tiempo o en su país, sino para toda la Iglesia, para todas las épocas y todas las culturas. Y por último, gozar de un reconocimiento oficial. La Iglesia, mediante el Papa, declara formalmente el santo o santa como doctor de la Iglesia después de estudiar su vida y sus escritos. Ejemplos de doctores de la Iglesia: podemos mencionar a San Agustín. Sus escritos abarcan casi todos los temas centrales de la fe y por su teología profunda y coherencia espiritual. Podemos mencionar también a Santo Tomás de Aquino, porque unió la teología y la filosofía con fidelidad a la fe y una enseñanza profunda y clara. Y mencionamos también a San Juan de la Cruz por su enseñanza profunda sobre la unión del alma con Dios. En resumen, para ser doctor de la Iglesia se necesita santidad, enseñanza profunda, utilidad universal y reconocimiento oficial. No todos los santos son doctores, solo aquellos cuyas enseñanzas enriquecen significativamente la teología y espiritualidad de toda la Iglesia. Pero sí todos los doctores de la Iglesia son santos. Hasta el momento existen 38 doctores de la Iglesia. De los 38 doctores de la Iglesia, solamente 4 son mujeres. Ya había 30 hombres doctores de la Iglesia cuando el número 31 fue nada más y nada menos que Santa Teresa de Jesús, la primera mujer en romper con toda una tradición machista que se oponía a elevar a las mujeres al mismo nivel de los hombres doctores, concediéndole dicha distinción y nombramiento. A diferencia de los casos de beatificación o canonización, en los que sí se requiere al menos un milagro en cada etapa, para declarar a un santo doctor de la Iglesia no se requiere otro milagro. El enfoque está en la autoridad y en la riqueza doctrinal de sus escritos. Entonces, ¿qué razones poderosas y de valor suficiente movieron a la autoridad eclesiástica a proclamar a Santa Teresa de Jesús como primera doctora de la Iglesia? Y si han existido razones y fundamentos de suficiente valor y autoridad para dicha proclamación, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en llegar a esta meta, cuando la misma Iglesia y todo el mundo cristiano desde hace 4 siglos era favorable y pidió en varias ocasiones que Santa Teresa de Jesús fuera declarada doctora y doctora mística? Desde que Santa Teresa de Jesús muere y se comienza su proceso de beatificación, el pueblo
además de considerarla santa, la consideraba maestra. Y mientras más se leían y se estudiaban sus escritos, pasó de ser considerada mucho más que maestra, doctora. De ahí que existan tantas imágenes de Santa Teresa donde se les representa con el birrete y con la pluma, mucho antes de que la Iglesia la declarara doctora. Mientras la Iglesia demoraba siglos en declararla doctora, ya era considerada una doctora y maestra de todos. El motivo de siglos de demora solo se debía a la mentalidad machista de la época, en la que, basándose en las palabras del apóstol San Pablo, que en una de sus cartas prohíbe a que las mujeres puedan enseñar, aunque todos los papas concluían que Santa Teresa cumplía con todos los requisitos para ser doctora, entiéndase, poseía santidad de vida, enseñanza, riqueza de doctrina, de uso universal, aún así le faltaba el reconocimiento oficial. O sea, todos los papas estaban de acuerdo que cumplía con todos los requisitos, pero que solo un detalle la alejaba de conseguirlo: el sexo. Era mujer. Por ende, en cada intento para ser declarada doctora, este intento era empañado por el detalle de que era mujer. Recordemos que Santa Teresa de Jesús fue canonizada el 12 de marzo de 1622. Y realmente sabemos que ya en vida siempre se le consideró santa y murió con tantos aires de santidad que en los testimonios que se recopilaron en los procesos de beatificación y canonización son riquísimos y abundantes. Es decir, tenía ya los dos requisitos para poder haber sido considerada doctora. Por una parte, una santidad fuera de toda duda, y por otra parte, una doctrina eminente. Realmente, con la publicación de los libros de la santa, la doctrina de Santa Teresa pasó de la clausura y de los conventos de sus hijos e hijas a enriquecer a todo el mundo. Cuando el Papa Gregorio XV la canoniza y habla de la santa en su sermón de reconocimiento, ya la considera maestra y doctora. Es decir, es considerada doctora, pero sin que se le otorgase el título, sin un reconocimiento oficial. Todavía dentro de la Iglesia las mujeres tenían un lugar un poco secundario. Hay que recordar que estamos hablando del 1622 y aunque Santa Teresa tenía todo esto que decíamos de santidad, de doctrina provechosa, la Iglesia le seguía negando el doctorado. No fue hasta el siglo XIX, en el tercer centenario de su muerte, en que surge un gran santo, a quien se le debe muchísimo. Este santo se llama San Enrique de Osó. Fue él quien promovió y fomentó la necesidad de que la Iglesia declarase doctora a Santa Teresa de Jesús. San Enrique de Osó desarrolló una revista que tituló Teresa de Jesús y en la misma empezó escribiendo una serie de artículos entre el 1881 al 1882, reflexionando en sus artículos apuntes sobre el doctorado de Santa Teresa. Cabe resaltar, porque es un detalle genial que no debe ser olvidado, que San Enrique de Osó y Antonio Gaudí, hoy día venerable y en camino a los altares, se juntaron justamente para dar un reconocimiento ilustre a Santa Teresa de Jesús y idearon hacer un monumento al doctorado de Santa Teresa todavía sin que estuviera nombrada por la Iglesia, realizado en el Colegio de las Teresianas de Gaudí, y coronaron a la santa con dos simbólicos birretes doctorales. Este hecho fue algo así como un preludio de que realmente era una voz populi, la voz del pueblo reclamándole a la Iglesia el doctorado de la santa. El Papa Pío XI defendió que la santa realmente era una maestra y doctora y hace un estudio exhaustivo por parte de expertos
y manda a todos los eruditos que le envíen informes sobre ello, y todos están de acuerdo en considerar a la Santa Doctora. Pero claro, al final, Pío XI remite el asunto a su sucesor por consideración del sexo. Mientras esto ocurría en Roma, en Salamanca, España, su universidad, en presencia de los reyes Alonso XIII y la reina Victoria Eugenia, nombraron doctora a Teresa de Jesús en el año 1922, el 6 de octubre, 300 años después de haber sido canonizada, y se dijo así en aquel día: Teresa de Jesús, monja carmelita descalza, que sabía mucho de Dios y también de letras y hablares castellanos. De modo que Santa Teresa fue nombrada doctora académicamente por las universidades primero y luego fue nombrada doctora por la Iglesia. A diferencia de muchos doctores y también doctoras hoy en día de la Iglesia, que académicamente no fueron nombrados doctores, sí por la Iglesia, pero no académicamente. Mas sí con Santa Teresa. Aún siglos después de muerta, seguía rompiendo moldes. El paso decisivo fue con el Papa San Pablo VI, quien el día 15 de octubre del año 1967, justamente unos años antes de la declaración y dentro de un congreso que era el tercer Congreso Mundial del Apostolado Seglar, allí anunció: nos proponemos reconocer un día a Teresa de Jesús con el título de doctora de la Iglesia. Es decir, que ya se veía que estaba todo el proceso y bastante bien aclimatado, y al final se la nombró doctora el 27 de septiembre del año 1970. Las palabras del Papa Pablo VI, justo cuando la proclamó, dijo así: así pues, con seguro conocimiento y después de madura deliberación en plenitud de la potestad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen Abulense, doctora de la Iglesia Universal. La Santa Doctora en oración, y no hay que olvidar que nada más uno entra en la Basílica de San Pedro de Roma, a la derecha está la estatua de Santa Teresa, y tiene como epígrafe: maestra de espirituales. No queda duda, es doctora que nos guía. Ella nos lleva de la mano y nos presenta la verdad, y pone además junto con ella a todas las mujeres en un lugar de igualdad dentro de la Iglesia, y apartándose un poco de las propias palabras de San Pablo, cuando decía que las mujeres en la asamblea callasen. La Iglesia por primera vez en 20 siglos, viene a decir de la boca de San Pablo VI que este doctorado nos habla de ese sacerdocio común de los fieles y el carisma de la palabra. Es decir, que realmente es Santa Teresa como mujer quien ha ido abriendo un montón de caminos. Santa Teresa abre y rompe los moldes que ataban a la mujer en la sociedad. Como vemos en su vida, ella no quiso ser tampoco una mujer casada sometida al varón hasta morir de sobreparto. Viendo todas las obligaciones y durezas que eso tenía, ella buscó la clausura como espacio de libertad, que es así como ella realmente lo ve, y por tanto construyó todo para que las mujeres, las monjas, desde sus conventos, se sintieran realmente libres, sin tener que depender de nadie, sobre todo por el voto de pobreza. Por otra parte, es una mujer que rompe con todo lo que comprimía a la mujer en cuanto a la manifestación del espíritu. Ella es una mujer espiritual que viene a expresar sus experiencias místicas con valentía, en un momento en el que, como sabemos, el que una mujer tuviese ese tipo de experiencias y manifestaciones se la consideraba iluminada o loca, y se le comenzaba a ver bajo sospecha no solamente la Inquisición, sino también por muchos de la jerarquía de la Iglesia, que aceptaban que hombres pudieran recibir gracias místicas, pero mujeres no. Y la miraban siempre con desconfianza, con desprecio y con mucho cuidado.
porque hasta en eso de recibir gracias de Dios, la mujer era vista inferior al hombre. Ella es una mujer escritora, en un momento en que también rompe con eso, es decir, es una mujer que escribe, que no está formada como tal, pero que tiene la libertad de escribir de todo aquello que ella considera. Y aunque muchos de sus censores le mandaban a quemar algunos de sus escritos por considerarlos muy atrevidos o peligrosos, y otros con intenciones de protegerla de la Inquisición, le tachaban parte de sus escritos, ella siempre escribió desde la verdad. Ella es una mujer que enseña, es decir, que educa a los demás, que no tiene ningún miedo a decir no tengo formación para poder hacerlo, sino que ella enseña desde su verdad y por tanto va ayudando a todos, a hijas, a hijos, a amigos. Por tanto es una de las primeras maestras que conocemos con verdadera decisión de serlo. Ella es una mujer que dentro de la iglesia ha tenido que romper, como hemos visto, con 4 siglos en volver a poner el lugar de las mujeres en la iglesia. Y por tanto, ha hecho un camino grandísimo para llegar a todo este reconocimiento que no solamente es su reconocimiento, sino que abre las puertas para todas las mujeres. Ella es una mujer libre, que busca siempre la libertad. Es una mujer que lo que busca es la libertad del ser humano en lo más hondo de su ser y por tanto nos rompe con todo aquello que nos ata como personas y también como mujeres. Ella es una mujer que reforma, que conoce bien el origen de un carisma y lucha por encender los corazones de sus hermanas y hermanos a vivir a cabalidad el seguimiento de Cristo. Ella es una mujer fundadora, una mujer que funda no solo una nueva orden religiosa para mujeres, sino que rompiendo los moldes se convierte en la primera mujer de la historia en fundar una orden para varones, una cosa inédita y que muy pocas veces en la iglesia se ha vuelto a repetir. Y por último, es una mujer libre ante la teología que imperaba y desde su corazón femenino nos comunica su experiencia de la amistad y unión con Dios. Es una mujer que basa todo lo que escribe en su testimonio de la presencia de Él, de Jesús resucitado en su vida. Y por tanto ella anda siempre con libertad, con alegría y con determinada determinación. Aún así, se nos escapan muchas pinceladas, porque todo lo que Santa Teresa hizo en vida es novedoso. Era novedoso en su época, pero es novedoso hoy en día también. Entonces, por tanto, está rompiendo completamente los moldes de lo que pensábamos de ella, de lo que pensábamos incluso de la iglesia, de la santidad. Es una mujer de verdad, que basa toda su doctrina y teología desde su experiencia personal e íntima con Dios, y como decía la abadesa de las Descalzas Reales cuando conoció a Teresa en persona: bendito sea Dios, que nos ha dejado ver una santa a quien todas podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias. Así era Teresa, mujer cercana, natural, sencilla y sin máscaras, que nos muestra una santidad humana posible de ser imitada en lo cotidiano. Como maestra de maestras, Dios bendijo a Santa Teresa con 3 gracias especiales, que ella misma nos los dice en uno de sus escritos. Una merced es dar al Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decida y dar a entender cómo es. Una merced es dar al Señor la merced. Significa que Dios concede un don o una gracia, y la gracia viene de Dios. Él es quien la da. Y otra es entender qué merced es y qué gracia. No basta con recibir el don, hay que reconocer y comprender qué es lo que Dios nos da, entender el valor y el sentido de ese regalo, don o gracia. Y otra es saber decida y dar a entender cómo es.
Además de comprenderlo, es importante saber usarlo bien y enseñar a comunicar su valor a otros, aplicar y transmitir la gracia correctamente a los demás. ¿Por qué esto es importante para su doctorado? Santa Teresa muestra que un verdadero doctor de la Iglesia no solo recibe la gracia y conocimiento, sino que también entiende la gracia recibida, la sabe aplicar y también sabe comunicarla. Esa sabiduría de manera que beneficia a toda la Iglesia. Ella misma fue consciente de recibir del Señor este don de recibir, entender y enseñar. Santa Teresa de Jesús fue increíblemente dotada por el Espíritu Santo, del carisma de la comunicación, del saber decir, del dar a entender cómo es. Es la capacidad de comunicar y enseñar lo que en Santa Teresa constituye un carisma excepcional del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús ha sido proclamada doctora de la Iglesia, no por su especialización en algunas ramas del saber. Lo que la separa de los demás es que su aportación ha sido el contenido de sus experiencias. Ella ha sabido traducir su vida espiritual en profundas enseñanzas sobre el misterio de Dios y del alma, y sobre otros misterios del mundo y del ser humano. Teresa de Jesús no enseña una doctrina o una ciencia sistemática aprendida en los libros. Sus enseñanzas han sido antes vivencias interiores, experiencias profundas de conocimiento y amor, en las que ha descubierto la presencia y la acción de Dios en su alma. La mayor parte de la maravillosa doctrina que contienen sus libros brota de la explicación que la santa hace de sus experiencias. Claro, que como en todos los grandes santos y doctores, algo influyeron en ella las lecturas que había hecho de los mejores autores espirituales de su tiempo, como San Agustín. Pero sus conocimientos y lo mejor y más elevado de cuanto ella expone procede de otra fuente, de su experiencia mística y de otros fenómenos extraordinarios que deben ser atribuidos, dice el Papa San Pablo VI, a una acción extraordinaria del Espíritu Santo. Y lo reafirma el mismo Papa, interesado en que se mantenga su afirmación. Estamos sin duda alguna ante un alma en la que se manifiesta la iniciativa divina extraordinaria, sentida y posteriormente descrita, llana, fiel y estupendamente por Teresa, con el lenguaje literario peculiarísimo. Bajo este aspecto, sus libros contienen unos códigos de doctrina eminente sobre el amplísimo abanico de cuestiones de teología espiritual, sobre el misterio de Dios, la gracia y el pecado, como se ve en las moradas del castillo interior, sobre el amor de Dios y las disposiciones del alma. En el libro de la vida contiene muchos elementos para clarificar cuestiones de cristología, doctrinas sobre gracias místicas, sobre las virtudes y la vida de oración, con el análisis de temas concretos que ilustran la imagen de Dios y del alma, y otros temas y misterios del dogma cristiano desde su corazón de mujer. Son muchas las cuestiones espirituales que ella explica en su comentario a la oración del Padre Nuestro y en el texto de las meditaciones sobre los cantares. San Pablo VI interpreta muy fielmente la experiencia de Santa Teresa. Tenía a Dios por maestro, que le inspiraba las verdades del Espíritu. Dice así ella en el capítulo 39 del libro de la vida: de las cosas que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi maestro. Esto confiere a su doctrina una eminencia incomparable de la Sagrada Escritura, la oración y la unión del alma con Dios, clases y grados de la oración y de la unión con Dios. Su libro Camino de Perfección es el más sistemático y en el que la sabiduría teresiana expone y resuelve los misterios de la vida consagrada, el valor de las virtudes y el sentido de la vida espiritual y la fuerza del amor fraterno y su función para la vida en comunidad. Siempre que Teresa de Jesús habla, lo hace como verdadera maestra y doctora.
Ella nos da a conocer la verdad, tal como Dios se la inspiraba y se la daba a conocer en el momento de ella consignarla por escrito. Incluso en ocasiones escribe que es tanto lo que Dios le susurra al oído que quisiera tener muchas manos y muchas vidas para poder escribir todo y que no se le quede nada. Paréceme algunas veces que me querría dividir en muchas partes para dar a entender algo de lo que el Señor me da, y querría que se me multiplicasen las manos para escribir y aún la vida para gastar en esto y en publicar lo mucho que su majestad me enseña. Teresa aquí expresa así su deseo ardiente de comunicar lo que experimenta en Dios, consciente de que no bastan ni las palabras, ni el tiempo, ni sus fuerzas para expresarlo todo. En Teresa hay un ardor apostólico. Teresa no recibe las gracias solo para sí misma, sino que arde en deseos de compartirlas con los demás, para que muchos se beneficien y crezcan en las virtudes, y se engolosinen y determinen a amar más a Dios y al prójimo. Aquí se ve la dimensión misionera de su mística. Comunicar a la iglesia y al mundo lo que el Señor le mostraba en lo secreto de la oración. Teresa reconoce que ni las palabras ni las manos bastan para expresar lo divino. Ella sabe que todo lo que diga será apenas una sombra, y sin embargo, obedece al mandato de poner por escrito lo que vive, confiando en que Dios lo hará fecundo. Y es esta la raíz de su doctorado. Precisamente esto es lo que después la Iglesia reconoció al declararla doctora, que su experiencia de Dios, al quedar escrita con fidelidad y claridad, es un tesoro doctrinal para todos los tiempos. Sus libros no son solo desahogos personales, sino auténtica enseñanza para guiar a otros hacia la amistad con Dios. Y es precisamente este aspecto que matiza y engrandece toda su obra, el que resalta más fuertemente el Papa Pablo VI al declararla doctora. Sin duda, porque confiere una eminencia singular a cuanto dice y enseña. La mayor y mejor parte de su doctrina no le venía de su formación humana y espiritual, ni de las lecturas de libros o de explicaciones de maestros de teología. Algo de esto tuvo su influjo en su vida y en su obra, pero fijándonos en su doctrina, calificada como eminente, acudimos una vez más a Pablo VI, que se pregunta: ¿de dónde le venía a Teresa el tesoro de su doctrina? En Santa Teresa se encuentran hechos, actos y estados en los que ella no es agente, sino más bien la paciente, o sea, fenómenos pasivos y sufridos místicos en el verdadero sentido de la palabra, atribuidos a una acción extraordinaria del Espíritu Santo. Sin duda, concluye Pablo VI, en Teresa de Jesús se manifiesta la iniciativa divina extraordinaria, una inspiración de Dios que iluminaba su mente y dirigía su pluma para describir fielmente las vivencias interiores que había experimentado bajo la acción del Espíritu Santo, cargadas de contenido sobrenatural. Esto hace que la doctrina espiritual de Santa Teresa tenga una singularidad y una eminencia que ha sido reconocida universalmente desde la publicación de sus libros y aún antes por muchas personas que tuvieron la suerte de conocer sus textos, autógrafos y manuscritos. La eminencia es uno de los requisitos o de las condiciones más importantes para proclamar un doctor de la Iglesia. Con relación a Santa Teresa de Jesús, la misma Iglesia reconoció solemnemente la eminencia de su doctrina en la bula de canonización en el 1622, afirmando que el Señor la llenó del espíritu de inteligencia. Muchos autores eminentes se dieron cuenta de esta singularidad, la inspiración del Espíritu Santo. Lo captó así también el gran Fray Luis de León, el primer editor de sus escritos, que leyó detenidamente los textos teresianos y los preparó para la primera edición, que vio luz en Salamanca en el 1588. Dice así el prólogo:
Siempre que los leo me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo, sino que hablaba el Espíritu Santo en ella, en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano. Pablo VI reconoce que Dios la iluminó con una sabiduría celestial, idea que está recogida en el texto de la celebración litúrgica de su fiesta. Dios eligió a Santa Teresa de Jesús, iluminada por la gracia del Espíritu Santo, para alimentar a la Iglesia con su celestial y santa doctrina. Y es que en los procesos de beatificación y canonización, desde el año 1606, ya se había puesto de relieve la eminencia de la doctrina de los libros de la Santa, proclamada por todos los que los habían leído, que la consideraron adquirida y enseñada no por industria humana, sino infundida por Dios por medio de la oración. Todo fue fruto de un carisma particular, ajustado a la psicología especial de la santa. Tuvo experiencias místicas muy profundas. Dios le concedió la sabiduría del Espíritu para interpretarlas y conocer su significado, y el carisma para darlas a conocer a sus maestros doctores en teología, y a toda la Iglesia en sus libros. El contenido, es decir, las enseñanzas que encierra su doctrina celestial y divina, tiene ciertas características que son como el sello de su identidad. En primer lugar, no son fruto de una especulación teológica al estilo de los doctores y maestros de cátedra, sino de una fe viva y de un amor de entrega total al Señor, para proclamar sus misericordias. Y en segundo lugar, se trata de una doctrina que no es sistemática ni elaborada a bases de principios o de conceptos preconcebidos. Es más bien fruto de unas vivencias interiores y de unas experiencias místicas que iluminan muchos misterios de Dios y de la vida del Espíritu. El amplio contenido de la doctrina de los libros de Santa Teresa, elevada de categoría por el título de doctora, está integrado principalmente por cuestiones relativas al misterio de Dios y con la misma particularidad al misterio de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Redentor y Salvador de la humanidad. Su doctrina celestial y divina, esta calificación de la doctrina de Santa Teresa, está contenida en los documentos de beatificación en el 1614 y más claramente en la bula de canonización del Papa Gregorio XV. En marzo 12 del 1622, en la que afirma que Dios la colmó de espíritu de sabiduría e inteligencia, la enriqueció con espíritu de inteligencia para que alumbrase con su celestial espíritu de sabiduría. En la oración litúrgica autorizada por el Papa Urbano VIII, el 10 de febrero del 1629, se incluyó esta frase: que nos alimentemos con su doctrina celestial. Ya explicamos por qué este reconocimiento tardó 4 siglos en llegar. Los papas rehusaban dar el título de doctor a una mujer porque esto parecía contrario a lo que había dicho San Pablo, que las mujeres no hablasen en la asamblea de la Iglesia. Lo impide el sexo. Pero según los términos en que se expresó el Papa San Pío X en el 1914, es tan a propósito la doctrina de Santa Teresa para la formación cristiana que en poco o en nada es menor a la de los padres y doctores de la Iglesia. Dado el ambiente general de los siglos pasados con relación a la mujer y su misión a cumplir en la sociedad y más en particular en la vida de la Iglesia, era impensable que se diese ese paso adelante declarando a Santa Teresa o a otra mujer doctora, a pesar de que se reconociesen y se elogiasen los méritos y los valores morales y espirituales de su doctrina celestial y divina. Fue necesario que se operasen algunos cambios en la sociedad y que se crease otra mentalidad social con relación a la mujer, y que la Iglesia se desligase de algunos criterios ancestrales y que asumiese algunos valores positivos de la modernidad,
como la no discriminación de personas en la iglesia por razón de sexos, que aparece insinuado también en algún sentido por San Pablo en más de una ocasión. En 1 Corintios 2 al 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Precisamente en esta línea fue San Juan XXIII el Papa que inició el camino de la declaración del doctorado de Santa Teresa, que culminó en el 1970. La oportunidad de la proclamación del doctorado de Santa Teresa se hizo en un momento oportuno de la vida de la Iglesia. Unas décadas antes tal vez hubiera suscitado reservas o ciertos recelos en muchas personas más intelectuales que devotas. Todavía el Papa Pío XI, en una solicitud que se le había presentado en marzo de 1932, había respondido con la fórmula de siempre: obstat sexus, lo impide el ser mujer. En la línea del tiempo, en el 1622, el Papa Gregorio XV la presenta como agradecida con don de inteligencia y sabiduría celestial, poniendo ya el foco en la eminencia de su doctrina, no solo en su vida. La llenó de espíritu de inteligencia y regó de raudales de celestial sabiduría. Luego el Papa Pío X, el 7 de marzo de 1914, dice: Santa Teresa de Jesús, tan grande y tan útil, la Iglesia con justicia le tributa honores propios de doctores. Es tan a propósito la doctrina de Santa Teresa para la formación cristiana que en poco o en nada es menor a la de los padres y doctores de la Iglesia. Luego el Papa Benedicto XV, el 24 de diciembre de 1921, dice: Teresa de Jesús unió a la corona de la santidad la guirnalda de su doctrina. Luego el Papa Pío XI, el 25 de julio de 1922, dice que Santa Teresa es madre sapientísima y altísima maestra de contemplación. Luego el Papa Pío XII, el 23 de noviembre del 51, dice: el Espíritu Santo entregó a toda la Iglesia un tesoro de doctrina espiritual por obra de Santa Teresa de Jesús. Y luego el Papa San Juan XXIII, el 16 de julio de 1962, dice que Santa Teresa de Jesús es singular lumbrera de la Iglesia. Mientras la Iglesia demoraba, ya para el mundo Santa Teresa de Jesús era doctora. Antes de que la Iglesia la proclamara doctora en el 1970, Santa Teresa de Jesús ya había recibido numerosos doctorados honoris causas civiles y universitarios, sobre todo en el mundo hispano. Estos reconocimientos fueron una manera de expresar lo que el magisterio pontificio tardó siglos en oficializar. La Universidad de Cambridge de Inglaterra en el 1920, Teresa fue honrada simbólicamente en círculos académicos ingleses como maestra de literatura mística, siendo leída en traducciones inglesas desde el siglo XVII. En el 1922, la Universidad de Salamanca, con el motivo del tercer centenario de su canonización, la declaró doctora honoris causa. En el mismo acto fue proclamada doctora de la Universidad y de la Sabiduría. En el 1932, la Universidad Complutense de Madrid le otorgó el doctorado honoris causa en Filosofía y Letras. Fue un acto de grandísimo simbolismo porque en esa época España atravesaba tensiones culturales y religiosas y Teresa se presenta como patrimonio común. En el 1962, la Universidad de Salamanca, en el cuarto centenario de la Reforma Teresiana, le otorga el título de Doctora del Espíritu Nacional.
la Real Academia Española reconoció a Teresa como una de las cumbres de la lengua castellana, especialmente por las moradas y el camino de perfección. Diversas academias literarias y filosóficas en España y en América la llamaron doctora mística, mucho antes de la declaración de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús fue proclamada copatrona de España junto a Santiago Apóstol por el Papa San Pablo VI el 27 de septiembre de 1965 durante el Concilio Vaticano II. El obstáculo de fondo: ¿puede ser una mujer doctora de la Iglesia? Hasta el siglo XX no se había conferido el título a ninguna mujer. Pablo VI explica que para proceder en justicia, primero encargó a la Sagrada Congregación de Ritos estudiar si el doctorado podía conferirse también a mujeres, conforme a las normas de Benedicto XV. El 20 de diciembre del 67, los cardenales y prelados debatieron la cuestión y en marzo 21 de 1968, Pablo VI confirmó el dictamen afirmativo, eliminando el obstáculo del sexo. Pudo proseguir la causa. El itinerario paso a paso: en octubre 15 del 67, fiesta de Santa Teresa, Pablo VI anuncia públicamente su propósito de inscribir a Teresa en el catálogo de doctores de la Iglesia. Entre diciembre 20 del 67 y marzo 21 del 68, la Sagrada Congregación de Ritos discute si el doctorado puede darse a mujeres. El Papa aprueba que sí. En el 68 llegan postulaciones de la Orden del Carmen Descalzo, el Propósito General Miguel Ángel de San José y de numerosos cardenales, obispos e instituciones académicas alrededor del mundo pidiendo el doctorado para Teresa. En el 1968 y 1969 se prepara una positio, que es un documento oficial muy detallado que se prepara dentro de un proceso en la Iglesia Católica, específicamente sobre el doctorado de la Iglesia de Santa Teresa. En julio 15 del 69, ya creada la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, se celebra la congregación ordinaria en el Vaticano y el voto es unánime a favor. En julio 21 del 69, Pablo VI aprueba la conclusión y dispone que se proceda con el rito solemne. Y todo se lleva a cabo el 27 de septiembre de 1970 en la Basílica de San Pedro. Proclamación solemne mediante la Carta Apostólica. Teresa es declarada primera doctora de la Iglesia Universal, primera mujer en la historia. ¿Cuál es el sentido o el impacto de la proclamación? Pablo VI concibe el acto como luminoso, en doble dirección. Reconoce en Teresa una maestra universal de oración y a la vez ilumina a la Iglesia sobre la autoridad espiritual de la mujer en la transmisión de la fe. Subraya expresamente con el doctorado un título honorífico doctrinal con alcance pastoral pedagógico para todo el pueblo de Dios. Para poder entender por qué el doctorado de Santa Teresa la distingue no solo como la primera mujer que logró romper con siglos de tradición machista en la Iglesia, sino que la eleva a ser la santa más importante de la Iglesia, hay que entender la diferencia entre otorgar y reconocer. La diferencia entre otorgar y reconocer suele ser sutil, pero muy importante, especialmente en contextos oficiales o jurídicos. Otorgar significa dar algo a alguien de manera activa, generalmente con autoridad. Implica acción del que da, concede o confiere un derecho, título, premio o beneficio. Ejemplo, la universidad otorga un título de doctorado. El poder está en quien lo otorga y la persona que recibe depende de esa autoridad. Reconocer significa que la autoridad, en este caso la Iglesia, admite, acepta o declara que algo ya existe, que es verdadero. Implica la existencia de algo previo, se identifica o valida más que se crea. Por ejemplo, la Iglesia reconoce la santidad de alguien. La persona ya vivió virtualmente, la Iglesia lo admite oficialmente. Santa Teresa de Jesús es la única santa doctora a la que la Iglesia, más que otorgarle, le reconoce. Pablo VI dice, le reconocemos su doctorado.
no solo recibió el título de doctora, sino que la Iglesia, en la figura de Pablo VI, le reconoció su título de doctora. O sea, reconoció que Teresa ya era doctora. La Iglesia no hizo doctora a Teresa con su nombramiento, sino que lo que hizo fue reconocer que ya lo era y simplemente hizo una declaración oficial, reconociéndola como primera mujer, como doctora de la Iglesia, enfatizando que la Iglesia reconoce su valor ya existente. Santa Teresa de Jesús no solo es santa y doctora, sino que su doctorado fue reconocido oficialmente por la Iglesia por primera vez en la historia para una mujer, lo que la diferencia de todos los demás doctores. Doctora número 31, rompiendo la tradición de 30 doctores varones antes que ella, de quien ella había sido maestra de muchos de ellos que la conocían, la admiraban y se alimentaban de su santa y celestial doctrina. Santa Teresa de Jesús ocupa un lugar único en la historia de la Iglesia. Además de ser santa, fue la primera mujer a quien la Iglesia reconoció como doctora. Según la homilía de Pablo VI en el 70, este reconocimiento subraya que la riqueza y autoridad de sus escritos espirituales ya existían y que la Iglesia simplemente los validó por su valor universal en doctrina y vida cristiana. Este hecho histórico la distingue de todos los demás santos y doctores, otorgándole un lugar de suma importancia y respeto como guía espiritual y referente doctrinal para toda la Iglesia. El resumen de la homilía de Pablo VI al doctorado de Santa Teresa, que pronunció el Papa Pablo VI ese bendito domingo 27 de septiembre de 1970 en la Basílica de San Pedro, con ocasión de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Acabamos de conferir, o mejor dicho, acabamos de reconocer a Santa Teresa de Jesús el título de doctora de la Iglesia. El solo hecho de mencionar en este lugar y en esta circunstancia el nombre de esta santa tan singular y tan grande suscita en nuestro espíritu un cúmulo de pensamientos. El primero es la evocación de la figura de Santa Teresa. La vemos ante nosotros como una mujer excepcional, como una religiosa que envuelta toda ella de humildad, penitencia y sencillez, que irradia en torno a sí la llama de su vitalidad humana y su dinámica espiritualidad. La vemos además como reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, como escritora genial y fecunda, como maestra de vida espiritual, como contemplativa e incomparable, e incansable alma activa. Qué grande, única y humana, qué atrayente es Teresa de Jesús. También describe cómo la eminencia doctrinal de Teresa brilla por los carismas de la verdad, la fidelidad a la fe católica y la utilidad para la formación de las almas, destacando que su doctrina procede de su inteligencia, formación espiritual, experimento místico y oración contemplativa. Pero ¿qué nos dice Santa Teresa de Jesús hoy? ¿Y qué gran mensaje tiene su doctorado para el mundo, no solo para la Iglesia? El Papa Pablo VI resaltó la actualidad, la importancia y la eficacia de este mensaje para la Iglesia y el mundo. Este mensaje de oración, decía, nos llega a nosotros, hijos de la Iglesia, hijos de nuestro tiempo, mientras se va perdiendo no solo la costumbre del coloquio con Dios, sino también la necesidad y el deber de adorarlo y de invocarlo. Llega a nosotros el mensaje de la oración, canto y música del Espíritu, penetrado por la gracia y abierto al diálogo de la fe, de la esperanza y del amor de caridad, tema recurrente en la literatura espiritual teresiana. La raíz de los desórdenes que existen en las sociedades, de los odios que alimentan las guerras fratricidas, de las faltas de respeto y del quebrantamiento de los derechos humanos y de todas las demás calamidades de dimensión universal, es por falta de Dios, o su ausencia del corazón y de la mente de las personas. El hombre y muchas instituciones
pretenden y luchan por expulsar a Dios de su casa. Vivimos un mundo en donde la mayoría de las personas quieren dar muerte a Dios, dar muerte al autor y dueño de la vida misma. Todas las enseñanzas de Santa Teresa giran en torno a Dios Padre lleno de misericordia, a Jesucristo nuestro Redentor y al Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, que infunde luz y sabiduría y paz y amor en los corazones, que pueden mejorar y transformar el mundo y la sociedad. La doctrina de nuestra doctora tiene una característica peculiar. En su doctrina, todo se funde en una unidad en su experiencia mística. Lo que ella enseña es ella misma. Es el contenido de sus libros, la irradiación y el fruto de sus experiencias. Aquí radica precisamente la fuerza y la eficacia de su doctrina, que es su propio testimonio, su experiencia de Dios. El mundo y las personas necesitan hoy sentir o experimentar la realidad de Dios, que es amor, para renovarse en profundidad de espíritu y optar por la presencia de su reino. Ha de ser este el objetivo de la nueva evangelización del mundo ante los complejos problemas que rompen la paz de las sociedades. De lo contrario, será muy difícil, por no decir imposible, mejorar la situación. Desde el punto de vista de mantener y promover los verdaderos valores morales, espirituales y culturales de las familias y de la sociedad. Hoy no basta con conocer a Dios, ni es suficiente admitir su existencia sin otras preocupaciones. El mensaje de Santa Teresa es una invitación a capacitarnos mediante el ejercicio de la oración y de la amistad con Dios para sentir en nosotros o sentirnos invadidos de la realidad de Dios que debe condicionar toda la vida de los que quieren amarle. El doctorado de Santa Teresa cobra su plena actualidad y su importancia en este siglo XXI. El mensaje de Teresa es precisamente encaminar las almas por el camino de la oración y de la amistad y de la contemplación para llevarnos a la unión con Dios, porque como ella y muy bien decía y enseña, los que de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo alaban, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosas que sean dignas de amar. Santa Teresa de Jesús insiste en varias de sus obras que para amar a Dios primero hay que conocerlo, porque nadie puede amar lo que no conoce, y no hay mejor forma para conocer y amar a Dios que siendo amigos fuertes de Él. Teresa de Jesús nos vuelve a recordar que si no somos amigos fuertes de Dios, no podremos ni amar a Dios, ni amar al prójimo, ni encontrar sentido en nuestras vidas, porque todo bien y razón de ser y de existir nos viene de este Dios que es Padre, que nos ama en la presencia de su Espíritu, para vivir con Él y en el Hijo, hombre y Cristo.